Ahorita en un segundo. Ya estamos un segundito. Hola, les saluda Lidia Lizárraga Vázquez, editora en jefe de la revista de salud MedSoluciones. Los invitamos a entrar a nuestro portal www.medsoluciones.com para que conozcan nuestros contenidos y, bueno, también conozcan nuestro directorio médico. Hoy tenemos en las charlas con MedSoluciones a un importante especialista que se encuentra trabajando en la primera línea contra la pandemia del COVID-19. El doctor Héctor Ponce Ramos, neumólogo, se encarga de atender todos los problemas del sistema respiratorio. Y bueno, ha sido secretario de salud en Sinaloa, se encuentra a cargo ahorita de las clínicas Somos Salud. Y desde principios de abril, si mal no me equivoco, él nos aclarará bien, empezó a trabajar las 24 horas atendiendo personas que tuvieran algún problema de salud relacionados con el sistema respiratorio y para también apoyar cualquier padecimiento relacionado con el COVID-19. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, gracias Lidia por invitarme a tener esta comunicación, pues a sus órdenes, y decirle pues que estamos con gusto trabajando en esta pandemia, apoyando a la gente de todas partes que nos envíen sus comentarios, sus dudas, y estamos dando consulta por vía virtual a todo el estado de Sinaloa. Hemos tenido contacto con mucha gente del país, de todos los estados, de otros países como Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, y pues hemos tenido grandes resultados. Sí, solamente atendiendo personas que tengan algún padecimiento relacionado con el COVID, o es en general todo el sistema, problemas de salud del sistema respiratorio. Bueno, la mayoría de los pacientes que nos han hecho contacto con nosotros son por dudas y problemas de COVID, pero también hemos tenido un pequeño porcentaje por otro tipo de enfermedades como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunos otros problemas crónicos que tienen los pacientes, y los hemos orientado para que continúen con su tratamiento, si hay necesidad de cambiarles su manejo. Hemos tenido de todo, pero principalmente del tema relacionado con esta pandemia. Está trabajando desde casa. ¿Qué lo llevó a tomar esta iniciativa? Bueno, los primeros días de esto que estamos en nuestro consultorio, vimos que era insuficiente el trabajo que estábamos haciendo ahí en el consultorio. Llegamos a tener hasta 50 consultas diarias. Era muy difícil atender, la demanda fue creciendo, nos estábamos exponiendo mucho también con tanto paciente. Hubo días que en una sola tarde miramos 8 o 10 pacientes con neumonía. Entonces decidimos, se los platiqué a mi familia y a mis hijos, que bueno, ya, pero quería seguir dándole el servicio, y pues entre nosotros salió la idea de armar aquí un consultorio virtual, y desde entonces estamos dando este servicio, un servicio pues abierto para toda la gente. Así es, totalmente gratuito, nos comentan, ¿no? Totalmente gratuito, lo hacemos con mucho gusto. Hemos tenido pues
casos que solamente nos hablan por algunas dudas que tienen de la sintomatología, las medidas de higiene y protección, pero hemos visto pacientes muy graves que hemos tenido que enviar directamente al hospital y algunos de ellos ya en estado muy avanzado. Creo que lo más importante aquí y lo que les quiero decir yo es que la gente debe pensar que en estos momentos estamos en una pandemia, que cualquier problema respiratorio, dolor de faringe, molestias en la nariz, dificultad para respirar, tenemos que pensar primeramente que esto puede ser coronavirus. Esto también es un mensaje para los médicos, porque la experiencia que hemos tenido en esto, que la gente que nos habla, ya acudieron 2 o 3 veces con médicos de primer contacto, ¿sí? Creo que quiero mandar este mensaje a los médicos de primer contacto. Ellos son muy importantes. Yo creo que es la pieza fundamental del sistema de salud. Que deben de pedir al paciente que tenga problemas respiratorios, que esto puede ser coronavirus. Y que si puede ser coronavirus, hay que darle tratamiento. Es muy difícil hacerle pruebas a todos, pero ante la sospecha, y si ese paciente tiene factores de riesgo, de comorbilidad, como obesidad. La obesidad la hemos visto en jóvenes. El riesgo mayor de esta enfermedad en jóvenes es la obesidad. Sí, el mayor número de muertes que tenemos es en jóvenes, pero aquellos que tienen la obesidad es muy importante. Deben de pensar que esto puede ser coronavirus hasta que no demuestren lo contrario, porque hacer un diagnóstico temprano o pensar que tempranamente que esto es coronavirus e iniciarle tempranamente el manejo, vamos a evitar que esos pacientes no lleguen a la intensiva, porque cuando nos llegan a terapia intensiva, poco les podemos ofrecer. Hay que evitar que los pacientes lo lleguen. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Que los médicos de contacto piensen que esto puede ser coronavirus, que inicien tratamiento temprano. Y a la población, decirle que no se confíen, que no se confíen. Toda la sintomatología respiratoria puede ser coronavirus. Entonces, que acudan tempranamente para recibir. Doctor, una de las situaciones que ocurre o que se genera confusión también entre la población es, traía un problema estomacal o traía un problema del corazón y me están diciendo que enfermó de COVID. Todas estas malestares o estas condiciones a veces de salud, de hipertensión, también conllevan a una enfermedad y las personas todavía no son conscientes del riesgo que pueden tener si no se atienden a tiempo. Sí, las manifestaciones digestivas, como la distensión abdominal, diarrea, son manifestaciones de la misma enfermedad. La enfermedad puede producir problemas gástricos, puede producir diarrea. Muchas veces así empieza o se asocia a los problemas respiratorios. Entonces, el coronavirus puede manifestarse con enfermedades, con manifestaciones digestivas. Creo que los pacientes a mayor edad tienen mayor riesgo, los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen mayor problema, aquellos pacientes que tienen problema del corazón, no solamente por hipertensión arterial, aquellos pacientes son pacientes en los cuales ante la sospecha, aunque no tengamos la prueba, yo creo que es válido si vemos a un paciente que tiene dificultad para respirar, que tiene fiebre por más de un día o 2 días, tiene mayor de 60 años, tiene estos factores de riesgo, tenemos que iniciar en ocasiones tratamiento antes de tener la prueba, porque no nos podemos esperar a tener la prueba diagnóstica. El médico puede hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita la enfermedad que más predomina es el COVID. Pero si tenemos datos clínicos que ya los conoce toda la gente y tiene diagnóstico y tiene alguna comorbilidad, y si vemos, hay que iniciar tratamiento, puedo decir, sin tener la prueba confirmatoria. Porque hay que decirlo también, la prueba no es por ciento sensible, tiene una sensibilidad del 70%.
Sí, entonces no da un diagnóstico completamente, solamente que la persona ya esté en una situación muy avanzada, ¿no? Pudiera dar un resultado tan perfecto. Bueno, ¿qué quiere decir eso? La especificidad es muy buena. Sí. ¿Qué quiere decir? Que muchos pacientes pueden tener la enfermedad y salir negativos. Eso se habla de sensibilidad. Entonces, muchas veces la prueba puede salir negativa y tener la enfermedad. Existe aproximadamente un 70% que, aunque tenga la enfermedad, puede salir la prueba negativa. Pero si a ese paciente que salió la prueba negativa le repetimos el estudio 2 días después, vamos a tener una sensibilidad de esto se hace la tercera prueba, vamos a tener hasta un 100% de resultados positivos. Sí, pero ya va a haber ¿Escucha? avanzado la enfermedad. Sí, sí lo escucho, doctor. ¿Nos puede decir el número de Es que si teléfono? nosotros nos esperamos a tener la... Tenemos un desfase con el audio. Sí. 6674 99 95 86. Sí, para quienes... Se lo repito. 66 79 95 86. Ok. Sí, como decía usted, entiendo que entre más días pasen, el paciente, como avanza la enfermedad, el porcentaje si no se atiende a tiempo, pues aumenta el riesgo de su salud. Sí, mientras más tarde y nos llegue más tarde y que le hicieron un tratamiento más tarde, más riesgo tenemos de complicaciones. Y además, el riesgo de contagio es mayor, porque ese paciente va a andar contaminando a otras gentes. Y hay que recordar que el periodo más contagio de estos pacientes es en la etapa antes de que tenga síntomas. Ese es el mayor riesgo de contagio. El contagio mayor es antes de que empiece a tener síntomas el paciente. Entonces, creo que debemos estar pensando en ellos. No tenemos la capacidad ¿no? para hacer pruebas de diagnóstico. Entonces tenemos los clínicos, los médicos, que nosotros clínicos somos médicos, tenemos que pensar en esta enfermedad. Y hay que también en aquellos pacientes que están cerca de alguien que ya salió positivo o que tiene una neumonía, pues hay que pensar que ellos pueden tener la misma enfermedad y podemos darles tratamiento preventivo. Así es. ¿Qué tantas llamadas reciben? Y si en algunas ocasiones han tenido que ir a hacer consultas directamente a las casas. Mire, nosotros no vamos a los domicilios. Estamos teniendo aproximadamente unas 150 consultas. Ya tenemos unos 3 días para acá que esto se ha incrementado de 240 consultas. ¿sí? 240, se nos ha incrementado en los últimos 2 días. Muchos de ellos ya llegan con neumonía. Otros hemos tenido que enviar a los hospitales, a las clínicas, a que sean hospitalizados. El 80% de ellos los encontramos en etapas tempranas, pero sí encontramos aproximadamente un 20% ya aproximadamente en una etapa más severa. Sí. Es por eso este llamado para atenderse y más que nada en casa, evitar todas estas salidas innecesarias que podamos hacer. Creo que sí, lo que acaba de usted de mencionar es lo más importante, mantenernos en la casa, las medidas de protección que debemos tener todos, evitar salir a la calle, salir, si hay necesidad de salir, hay que salir con toda la protección, mantener la sana distancia, que ha sido el lema de esta pandemia aquí en México. Creo que es muy importante, pues sí.
y no hay que salir, si no es necesario, pues no hay que salir, mantenernos en casa, porque salimos y podemos dar a la y contaminar a todos. Esta enfermedad es muy contagiosa. Normalmente se sienten racimos. ¿Qué quiere decir en racimos? Que si un miembro de la familia se enferma, se van a enfermar casi todos. Entonces, ¿por qué? Porque es muy contagiosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros podemos llevar este virus a la casa. Cuando lleguemos a la casa, pues hay que hacer todas las medidas, dejar los zapatos afuera, entrar directamente al baño, tener un cereal para que la ropa que tenemos en la calle, meterlas ahí, que se lave independiente, bañarse y después seguir en la casa. Tenemos que extremar las preventivas en estos tiempos. Sí. ¿Y quiénes más le consultan, doctor? ¿Hombres, mujeres o es en general el porcentaje de llamadas que reciben? Mire, ahorita recibimos de todo. Sí. Yo creo que hombres y mujeres, igual, yo creo que no hay más de hombres o mujeres, nos hablan de todo. Y creo que todas las edades nos están hablando, principalmente entre 50, 60 años, son los que nos hablan. Muchas veces no es directamente el paciente el que nos está hablando, es el familiar, el más cercano que está ahí con ellos, porque en ocasiones el paciente no puede estar. No es en condiciones. Entonces, ¿no? Lo hace la familia. Así es. Ya ahorita estamos... Sí, y nos habla el familiar y normalmente consultamos 3 o 4 al mismo tiempo porque hay 3 o 4 en esa familia enfermos. Sí, nos habla, dice, ya mi papá, mi mamá y mis hermanos ya están enfermos, entonces consultamos de 3 o 4 al mismo tiempo. Sí, porque como dice, son enfermedades que se presentan en racimos y varios, mientras no se hace evidente la enfermedad, pues empieza a contagiar a otros. Sí, le vuelvo a repetir, el periodo más contagioso es antes de que tengas síntomas. Eso lo han demostrado los estudios que hay ahorita, que el periodo más contagioso es antes de que tengas síntomas. Ahorita nos encontramos, doctor, en la fase 3. ¿Qué significa esto? Bueno, se ha explicado que se está tratando de aplanar la curva, pero también en Sinaloa se ha visto un comportamiento diferente en cuanto a las personas en la vía pública, en la calle, que esto pudiera significar una situación diferente. ¿Qué es lo que nos puede comentar usted al respecto? Cuando hablamos de la etapa 3, quiere decir que estamos en la fase de mayor contagio, vamos a tener muchos mayores casos, vamos a tener más pacientes hospitalizados, tanto en la sala general como en terapia intensiva. Entonces, ¿qué fenómeno está pasando? En Culiacán sucedió, no sé si en otras ciudades del país, pero el 30 de abril, festejando el Día del Niño, pues la gente se fue a hacer casi vida normal. Hizo colas hasta 2, 3 horas queriendo comprar pieles en los restaurantes. Parecía un día normal aquí en las calles de Culiacán. Hubo mucho contacto. Le pide que algunos pacientes llegaron a los hospitales al día siguiente o a los 2 días después de haber hecho 2 horas haciendo cola para comprar pasteles. Entonces, imagínense ese paciente que estuvo 2 horas ahí esperando para comprar ese pastel y muchas veces con cubrebocas o sin cubrebocas, ¿cuánta gente no contagió? Entonces nosotros esperamos, ojalá que no, un repunte en estos días por ese movimiento que tuvimos en el día último de abril. Sí. La recomendación que usted pudiera hacer, ya ha hecho el llamado a los médicos, la población, como lo hemos dicho, sigue sin creer. ¿Qué más, de qué otra manera se les puede hacer conciencia a la población, a las personas que están viviendo, bueno, que prácticamente todo el mundo está viviendo esta pandemia? Mire, estamos ante un fenómeno que las generaciones de nuestro médico
nunca nos habíamos enfrentado. Es una enfermedad con mucha letalidad, con muchas muertes. El paciente, aquel que llega al hospital, tiene muchas posibilidades de no salir vivo. Y si llega a terapia intensiva, las posibilidades de salir vivo son menores, aquí y en cualquier parte del mundo. Hemos desarrollado la mortalidad en terapia intensiva es del 60 al 68%. Aquellos pacientes que tienen personal bien entrenado, que tienen toda la tecnología. Imagínense en nuestro país. Es una enfermedad muy grave. No es una simple gripa, es una enfermedad que manifiesta muchas veces y el primer síntoma es cuando ya tienen neumonía. Es una neumonía típica. Yo siempre les he dicho, toda neumonía típica hay que pensar que es coronavirus, que se muere, lo contrario. Y si nosotros tenemos una neumonía típica, tenemos que iniciar tempranamente el tratamiento. ¿Cuál es la medida más importante? Son las que nos han dicho las autoridades sanitarias. Mantenerse en su casa, extremar las medidas de higiene, ¿sí? Y otra cosa, acudir tempranamente con el médico. Y que el médico de primer contacto piense que está enfrente de un paciente que puede tener coronavirus. Y si tiene coronavirus, hay que iniciarlo más temprano el medicamento. Con esto vamos a disminuir que los pacientes lleguen a los hospitales, que lleguen a las terapias intensivas, que hay poco que hacer. Así es, y evitar también, yo creo, los remedios y cualquier cosa que pudiera estar contraindicada. Es mejor acudir a un médico y buscar la consulta como de una manera más segura. Sí, usted sabe muy bien que en las redes sociales existen mil cosas que no son ciertas, ¿sí? Y la gente se confía y cree. Eso hace mucho daño. Desde decir que con esto y lo otro voy a aliviar. No se confíen. Tienen que ir con el médico. Tienen que acudir tempranamente. Esos remedios caseros, la verdad, no sirven para nada. Entonces, es no perder el tiempo. Perder el tiempo que eso para su salud. Entonces, no hagan caso de los remedios que la verdad no sirven y hay que acudir con el médico y que el médico piense que tiene una enfermedad por coronavirus y que hay que iniciar el tratamiento temprano. Así es. Doctor, a usted le tocó, no estoy segura si como secretario de salud, pero trabajar o estar también cuando se presentó la H1N1, estuvo trabajando, combatiendo también esta parte. ¿Qué diferencias encontramos entre el H1N1 y este COVID-19? Mire, es muy diferente. Ese es el epicentro del H1N1 fue en México. Nosotros fuimos China, voy a decirlo en otras palabras. Aquí se inició el H1N1. El tiempo de respuesta de nosotros fue difícil porque en ese momento no sabíamos nada de la enfermedad, no conocíamos a comportar. Ahora, a diferencia del COVID, tuvimos 2 meses para prepararlo, ¿sí? Porque ya sabíamos que iba a llegar. Esto, sabiendo el comportamiento de la pandemia, sabíamos que nos iba a llegar tarde o temprano. Esa es la diferencia. Cuando nos llegó el H1N1, para hacer el diagnóstico nosotros teníamos que enviar pruebas a Estados Unidos o a Canadá. Tardaban 1 mes o 1 mes y medio en que nos llegaran los resultados. En la actualidad, todos los estados del país tienen laboratorios de salud pública que nos poseen las pruebas del H1 y duramos mucho. Pero había unas ventajas también. En el H1N1 hubo un tratamiento muy específico y muy bueno con un antiviral que se llama oseltamivir, con buenos resultados. En el caso del COVID, no existe todavía un medicamento que se compare, poniéndolo así, con el oseltamivir. Ahorita hay muchos medicamentos que estamos usando que todavía no están con un sustento científico sólido, pero hemos visto por experiencia y lo que han tenido en otros países como China, Francia, Italia, España, Estados Unidos, que han dado buenos resultados y que son los que estamos usando. Esa es una gran diferencia.
La mortalidad pues es mucho más en COVID. Es más severa, es una enfermedad, el COVID más silenciosa. La influenza era más un cuadro gripal que neumonía. Sí había casos de neumonía y neumonía muy severa que iban a terapia intensiva y tuvimos mucha efusión, pero esta todavía vemos más y más severas y con mayores complicaciones. Así es. Encontramos varias personas que quieren difundir información relacionada con la cantidad de muertes que a veces provoca una gripe y la letalidad que mencionan en relación con el COVID-19 y dicen que no es tan representativa. La realidad está siendo contraria a lo que algunas personas por medio de escritos en redes sociales quieren desvirtuar, doctor. ¿Cómo lo considera? Mire, yo creo que hay que preguntarle a los médicos que estamos en los hospitales, a los médicos que estamos en terapia intensiva, a los que estamos al frente, los que hemos estado. Muchos de esa gente que opinan jamás han estado enfrente de un paciente, han tenido con un paciente. ¿Sí? Usted no sabe el riesgo que tenemos los que nos dedicamos a esto, a los que estamos enfrente de un paciente de salir contagiados. Entonces es muy fácil hablar desde lejos sin estar enfrente de un paciente. Es difícil y uno piensa que ante esta situación tenemos el riesgo de enfermarnos, tener complicaciones muy serias. Y hemos visto muchos médicos, enfermeras que han fallecido. Entonces, los que hemos estado en la batalla, los que hemos estado enfrente, tanto del H1 como en esta pandemia del COVID, notamos mucho la diferencia entre el H1 y el COVID. A mí me toca N1 y me toca vivir esto. Le puedo decir que nosotros estamos aterrados los médicos cuando nos llega un paciente al hospital con una de esas severas. Entonces es muy fácil hablar desde lejos sin estar en el campo de batalla. Los que hemos estado en el campo de batalla, los que estamos trabajando, creo que les podemos decir la verdad y lo que estamos viviendo. Sí, completamente de acuerdo. Quienes están viviendo y una situación que es preocupante es que muchos, la población está enfermando, pero también muchos médicos, muchas personas que trabajan directamente con los enfermos y eso también nos da un reflejo de lo contagiosa que es esta enfermedad. Sí, hay mucha gente en las redes sociales que se creen expertos por haber estado leyendo casi todo lo que sale. Muchas veces de la información no es la verdadera información. Cuando le llega una información hay que saberla leer, hay que analizarla para poderla aplicar. Hemos tenido en esta enfermedad del COVID que cualquier gente sin ser médico se cree un experto y empieza a dar información que no es cierta. Y la gente pues le empieza a creer más a él que a los médicos, el técnico. Entonces ha sido un fenómeno que ha hecho daño, eso, la verdad que ha hecho mucho daño en el comportamiento de la gente, en el comportamiento. Muchas veces le creen más a ellos. Jamás han estado enfrente de un paciente, nunca han visto un paciente. Pero como leen todo, creen que son expertos y hacen mucho daño. Así es. Preguntarle por último, ¿las personas asmáticas se encuentran en riesgo también de enfermar? ¿Tienen que acudir inmediatamente a consulta médica? ¿Tienen que estar muy vigilantes? Los pacientes asmáticos tienen el mismo riesgo de enfermarse que cualquier otra persona. Pero ¿qué diferencia? Los pacientes asmáticos tienen riesgo de tener. ¿Cuál es la recomendación de los pacientes asmáticos? Mantenerse estable, no suspender el tratamiento que ya tienen. Porque en el paciente asmático hay que dar un tratamiento preventivo para que no tengan crisis. Ese tratamiento, la sugerencia es que no lo suspendan, que continúen con él y que muchas veces que no traten de confundir, que crean que es una crisis de asma a COVID. El COVID puede desencadenar una crisis, pero no tiene mayor riesgo, pero sí tienen un mayor riesgo de tener complicaciones. Ok,
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que nos ha dedicado. Entrar en contacto con usted en el 6674999586. ¿Es mejor enviar primero un mensaje de WhatsApp? Sí, es mucho mejor porque aquí tengo a mis 2 hijos, que yo me apoyo, los 3 hijos que se turnan ellos reciben la llamada, leen el mensaje, interrogan al paciente, ya que lo interrogan y todo, me pasan la ficha técnica a mí y ya me lo comunican y yo le doy las indicaciones. Esto para hacer más ágil la atención y poder brindarle el mayor número de gente este servicio. Está trabajando entonces solamente usted como doctor y sus hijos están de apoyo para hacer estos filtros o estos interrogatorios, como dice usted. Tengo 2 hijos que son doctores. Tengo mi hija Alin, que ella está haciendo la especialidad de dermatología, está aquí, ella está estudiando el posgrado. Tengo un hijo que es traumatólogo y tiene su especialidad. Ellos me ayudan mucho porque conocen los términos médicos, saben cómo interrogar a la gente. Y tengo mi hijo, tiene una carrera clínica no fuera de la medicina. Él es licenciado en políticas públicas. Él nos ayuda en toda la logística, en el manejo de las redes y todo eso. Ah, muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un reconocimiento por su solidaridad no solo con los sinaloenses, sino con los mexicanos y con algunas personas de donde le han hablado para hacer estas consultas, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lidia. Estamos aquí para servir. Sí. Y bueno, muchas gracias a nuestros seguidores, quienes estuvieron al pendiente de la transmisión. Los invitamos a entrar a nuestro portal medsoluciones.com para que conozcan nuestros contenidos y nuestro directorio médico. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.